Vamos a iniciar este primer webinar con el doctor Einer Izaza. Antes de iniciar la presentación del libro del doctor Einer Izaza, quiero comentarles sobre JustTech. JustTech es una plataforma enfocada en la publicación e investigación del derecho en el entorno digital, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial e Internet, así como cursos, webinars, presenciales, virtuales. Nuestro objetivo principal es fomentar el estudio del derecho y las nuevas tecnologías. Tenemos ya un proyecto principal, que es JustTech, Revista de Derecho y Tecnología, que será publicada en conjunto con IJ International Legal Group. Y estamos también aperturando nuevos espacios académicos, como es Aprende con JustTech, que son publicaciones semanales que realiza el equipo referente al derecho y las nuevas tecnologías. Así también tenemos los 5 minutos con JustTech, que es parte de nuestro canal de YouTube, donde los profesores comentarán en un tiempo de 5 minutos temas referentes al derecho y las nuevas tecnologías. Y hoy aperturamos nuestro espacio académico webinar con JustTech y damos inicio a este webinar con la publicación del libro del doctor Einer Izaza, a quien tuve el honor de conocer en el año 2016 en la primera Convención de Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales, en homenaje al doctor Robert Alexis. Entonces, iniciamos este primer webinar para el público, presentando el libro del doctor Einer referente al derecho al olvido digital como un derecho humano. Para ello, quiero invitar también al doctor Reiler Rodríguez, quien es juez del Poder Judicial de Lima Norte y es el presidente del Consejo Consultivo de JustTech. Entonces, le doy el pase para que presente al doctor Einer Izaza. Adelante, doctor Reiler. Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, amigo Jordi. Distinguido Henry Einer Izaza, querido amigo, colega y gran académico, que en esta oportunidad nos ha brindado su valioso tiempo para compartir con nosotros esta primera edición de webinar, que es un espacio de JustTech, y que vamos a tener la oportunidad de escuchar a este gran académico desde la República de Panamá. Bien, el doctor Einer Izaza es doctor en... Tenemos problemas con el audio. Doctor Reiler. Doctor Reiler. Pero un momento, por favor. ¿Sí? ¿Hay audio? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Lo escuchamos, Perfecto. amigo. Bien. Entonces, estimados amigos, estimado Henry Einer Izaza, tenemos el placer y el honor de contar con su valiosa participación en este primer webinar de JustTech, que es un espacio donde podrán exponer los diversos representantes de nuestro consejo consultivo, asimismo también académicos que de alguna manera quieran apoyar y aportar sus conocimientos valiosos a este espacio importante de JustTech. En ese sentido voy a presentar a mi gran amigo y colega Henry Einer Izaza, que nos acompaña desde la República de Panamá. El doctor Henry Einer Izaza es doctor en Ciencia Política y Derecho Constitucional, es magíster en Derecho Procesal por la Universidad Autónoma de Chiriquí, Panamá, es magíster en Administración de Instituciones de Justicia de la Universidad. Creo que tenemos problemas con su audio. Doctor Reiler. Doctor Reiler. Sí, sí. Ahora sí. Sí, ahora sí lo escuchamos. Perfectamente. Bien.
Vamos entonces a presentar al doctor Henry Einer Izaza. Es doctor en Ciencia Política y Derecho Constitucional. Es magíster en Derecho Procesal por la Universidad Autónoma de Chiriquí. Además es magíster en Administración de Instituciones de Justicia por la Universidad Santa María la Antigua de Panamá. Tiene un posgrado en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Chiriquí, además de una especialización en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos por la Universidad de Pisa, Italia. Además es miembro del Instituto Colombio Panameño de Derecho Procesal, miembro del Instituto Panamericano e Iberoamericano de Derecho Procesal, así como de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y de la Asociación Euroamericana de Derechos Fundamentales. Asimismo, es miembro de la Comisión Codificadora del Código Procesal Constitucional para Panamá. Entonces, para nosotros... Creo que tenemos problemas con el audio. Bueno, bien. Creo que damos pase al doctor Einer Izaza para que nos pueda brindar y comentar sobre su libro El derecho al olvido como un derecho humano. No se olviden que también pueden hacer sus preguntas por Facebook. Nosotros le estaremos haciendo saber al doctor Einer Izaza para que pueda absolver las dudas que tengan o comentarios sobre la exposición. Así que nos dejamos con el doctor Einer Izaza. Muchas gracias. Abogado que se resigna a tecnologías pasadas, sucumbe en el campo de la ignorancia y se entierra en sus ideales. Anónimo. Muy buenas tardes a los directivos y miembros del UTESH, plataforma virtual que desarrolla el tema académico y jurídico. Muy buenas tardes, profesores y amigos Jordi Ramírez y Reyler Rodríguez. Mi agradecimiento por la deferencia de invitarme a participar en este magno evento. Felicitar a los organizadores por contribuir a la construcción de una cultura jurídica no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel iberoamericano. El tema que vamos a desarrollar en el día de hoy lo hemos titulado El derecho al olvido digital como un derecho humano. Este tema hace parte de mi último libro, el cual hoy inauguramos esa presentación. Realmente es un honor poderlo hacer en esta hermana República de Perú y sobre todo a nivel de todos los que nos escuchan de forma virtual. En los inicios de un nuevo siglo en que las tecnologías de la información y de la comunicación son parte de la vida del hombre en sociedad, se hace imperante analizar las principales instituciones del derecho, las cuales se han visto afectadas por las nuevas tecnologías. El avance tecnológico ha transformado a los seres humanos en seres de cristal, transparentes, cada vez más expuestos a ojos extraños en su vida diaria. Es importante iniciar manifestando qué conocemos como el derecho a la información. Es un conjunto de derechos y libertades, así como sus diversas denominaciones, tales como libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de palabra, libertad de comunicación, libertad de prensa, libertad de imprenta, libertad de información, que agrupándolos bajo un rótulo común de derecho a la información, abarcando en él a una serie de derechos y libertades que se dirigen a la expresión, a la comunicación pública de las ideas y de las noticias. Tendríamos que plantear
como lo hacemos en la obra, si ese derecho a la información tiene límites. Y el derecho a la información forma parte del Estado constitucional y convencional de derecho. Es por ello que debemos plantear las siguientes interrogantes. ¿El derecho a la información es ilimitado? ¿El derecho a la información es irrestricto? ¿Qué límites admite el derecho a la información? Y el derecho a la información, como todo derecho, admite limitaciones cuando éste es ejercido con exceso y abuso, lesionando otros derechos o afectando otros valores y principios que la sociedad debe proteger y tutelar. De ahí nace entonces lo que hoy conocemos como el derecho al olvido. En la nueva era digital aparece un derecho muy novedoso y actual, derivado de la doctrina de la autodeterminación informativa y del derecho amplio a la protección de los datos personales, al cual podemos denominar derecho al olvido digital, el cual necesita un estudio y análisis desde el contexto jurisprudencial, legal, constitucional y convencional. El derecho al olvido digital que tiene el titular de un dato personal la posibilidad de borrar, bloquear, actualizar o suprimir información personal que se considera obsoleta o no actualizada por el transcurso del tiempo o que de alguna manera afecta el libre desarrollo de algunos derechos fundamentales o derechos humanos, como el derecho a la imagen, el derecho a la reputación, el derecho a la honra, el derecho a la integridad personal, el derecho a la dignidad humana. ¿Cuáles son los requisitos para que estemos en presencia del derecho al olvido digital? En primer lugar, debe existir la voluntad por parte del titular de que los datos desaparezcan o sean eliminados de la Internet o se actualicen. El principal requisito del derecho al olvido digital es que los datos que quieran suprimirse transmitan una imagen errónea o no deseada por el interesado. El derecho al olvido, los requisitos varían dependiendo de la naturaleza de los datos. Es muy importante establecer que si los datos personales son públicos, tienen un tratamiento diferente al hecho de que fuesen datos personales privados. Y de la situación en la que los datos personales están siendo tratados. Dentro de las facultades propias que otorga el derecho al olvido al titular de los datos personales, el derecho al olvido consiste en solicitar al responsable del tratamiento de los datos personales la supresión o eliminación definitiva de lo mismo de la base de datos donde los están tratando. Por otro lado, hay algunos autores que señalan que una de las facultades también del derecho al olvido digital podría ser la actualización de determinados datos que se encontraban en la red. En otras palabras, el derecho al olvido se enfoca desde dos premisas. Una, solicitar la supresión o eliminación de datos personales. Dos, solicitar la actualización de determinados datos personales que se encontraban en la red. Eso nos lleva entonces a plantear cuáles son los límites del derecho al olvido digital. Y como todo derecho humano y fundamental,
Por supuesto que tiene límites. El primer límite es que el derecho al olvido no otorga un derecho a reescribir la biografía propia de una persona. Por otro lado, tanto la libertad de información como la libertad de expresión entran dentro de los límites del derecho al olvido digital. También otro punto importante, el derecho a la memoria, la posibilidad de conservar datos que se encuentran en la Internet, sobre todo el famoso caso del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos versus Alemania, donde se estableció la importancia de las hemerotecas digitales para poder obtener información que permita construir un aspecto histórico. De igual manera, el derecho a la objetividad. El borrado ordenado de datos daría lugar a una parcialidad de la información que se encuentra en la Internet. Y viene entonces el planteamiento de la obra. El derecho al olvido digital puede ser considerado un derecho humano, y eso entonces nos permite analizar en primer lugar el tema o el aspecto relacionado a la memoria colectiva en Internet. Los motores de búsqueda cumplen un papel importante en la construcción de esa memoria. De igual manera, la imprecisión conceptual del derecho al olvido digital es disonante en vista a los términos en los cuales los derechos fundamentales y humanos se debaten en América Latina. Y el debate sobre los mecanismos jurídicos para proteger tanto la dignidad, la honra, la imagen, los datos personales y, por supuesto, la privacidad de las personas. En la obra también presentamos un título muy importante que se puede aplicar a nivel de todos los países. Se fortalece la justicia constitucional con la implementación del derecho al olvido digital como un derecho humano. ¿Y cómo podemos lograr fortalecer esa justicia constitucional? Pues en el caso del Perú, que tiene un tribunal constitucional, y en el caso de Panamá, que tenemos el control concentrado de constitucionalidad de leyes y actos en manos del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y para lograr este fortalecimiento, primero, tiene que existir una apertura jurisprudencial de los tribunales de justicia en materia de derecho al olvido. En segundo lugar, debemos provocar reformas a las constituciones políticas para implementar la figura del derecho al olvido, la figura de la protección de datos personales dentro del texto constitucional. De igual manera, la necesidad de implementar el derecho al olvido digital en el caso de la legislación panameña, donde se hace imperante incorporar esta figura, este derecho humano, este derecho fundamental dirigido a la protección de los datos personales. De igual manera, la posibilidad de crear una ley que regule el tema del derecho al olvido. En Panamá tuvimos la posibilidad de presentar un anteproyecto de ley para regular el derecho al olvido digital, el cual lastimosamente no entró en discusión y fue retirado por la Asamblea de Diputados. Pero en el anteproyecto de ley para incorporar el derecho al olvido digital, el objetivo que planteaba ese anteproyecto, que se iba a transformar en ley de la República, era regular el llamado derecho al olvido, a través del cual los usuarios de la Internet están facultados para exigir la eliminación
o limitar el acceso a las publicaciones personales que estén contenidas en la estructura de Internet y sean susceptibles de menoscabar el derecho a la intimidad, el honor y la imagen de las personas. De igual manera, es importante para fortalecer la justicia constitucional la aplicación de la jurisprudencia en materia de derecho al olvido digital. Jurisprudencia que tiene su génesis en aquella resolución dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, llamado el Tribunal de Luxemburgo, donde reguló el tema del derecho al olvido digital. Y que de igual manera ya se ha pronunciado la Corte Constitucional de Colombia, donde ha abordado el tema y ha planteado otros debates. De igual manera, el Tribunal Constitucional Español, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, y a nivel del Perú, como muy bien lo manifestaron los amigos Jordi y el amigo Reiler, a nivel de un tribunal de protección de datos personales. Creemos que esta jurisprudencia es el avance para que el derecho al olvido digital pueda ser incorporado en las diversas legislaciones de los países latinoamericanos y de los países iberoamericanos. Voy a explicar brevemente la sentencia ícono de este tema, que es la sentencia que emitió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta sentencia, más bien llamada resolución, ocurrió en el año 2010, donde el señor Mario Costeja, señor español, presentó una reclamación contra La Vanguardia Ediciones SL, Google España y Google Inc. ante la Asociación Española de Protección de Datos Personales. Dicha reclamación fue desestimada toda vez que consideraron que los datos personales no afectaban la reputación de esta persona. Entonces es importante entender que en este caso se pueden rescatar varios aspectos. En primer lugar, el hecho de que el señor Mario Costeja haya utilizado las herramientas legales que permiten en España para poder tutelar, proteger el tema de los datos personales, que era la Asociación Española de Protección de Datos. En segundo lugar, manifiesta el tema del problema que genera la indexación o la eliminación de contenidos en los motores de búsqueda, que en este caso sería el caso de Google Inc. y Google Search. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una resolución, que es la resolución del 13 de mayo del 2014, con el número C-131/12. No fue, como hemos dicho, una sentencia propiamente como tal, sino fue una resolución para resolver una disputa entre dos partes, en este caso la Audiencia Nacional Española y el señor Mario Costeja. Por supuesto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene la competencia de poder pronunciarse de carácter o de manera prejudicial en algunos temas para interpretar el contenido de algunos datos o actos que han sido adoptados por diversas instituciones. Este señor Mario Costeja había sufrido un embargo por deuda de seguridad social, motivo por la cual se anunció en el periódico La Vanguardia la subasta de inmuebles de su propiedad. Y cada vez que agregabas el nombre de Mario Costeja a Google Inc. o a Google Search, aparecía esta noticia, la cual, según el señor Mario Costeja, afectaba sus derechos fundamentales como la honra, la imagen
la reputación y, ¿por qué no?, la dignidad humana. La agencia española consideró que no estimó la demanda por considerar que dicha publicación era conforme a la ley, pero determinó que era posible que la información se retirara o se pudiera imposibilitar el acceso a determinados datos por parte de los gestores de motores de búsqueda cuando consideraban que dicha información podía afectar los derechos fundamentales de este señor Mario Cotteja. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea plantea varias situaciones importantes. Lo primero que plantea es si la información que está contenida en los motores de búsqueda puede afectar derechos fundamentales o derechos humanos, o puede afectar datos personales que de una u otra manera afecten estos derechos. Y lo segundo es dónde o hasta dónde es el alcance de las disposiciones sobre el tratamiento de datos personales que podía considerarse como un tratamiento dentro del marco de la ley. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que pueden afectarse derechos fundamentales como el respeto a la vida privada, protección de datos personales, toda vez que los gestores de este motor, como persona que determina los fines y los medios de esta actividad, deben garantizar en el marco de sus responsabilidades, sus competencias y sus posibilidades. Entonces, se planteó en una audiencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se podía exigir al gestor de un motor de búsqueda eliminar de la lista de resultados obtenida como consecuencia de una búsqueda para así poder eliminar la información relacionada a este señor Mario Cotteja. Y con esto es donde se plantea que al exigir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que sí puede exigirse a los motores de búsqueda la eliminación de cierta información o datos personales, con esto es que nace el famoso derecho al olvido digital. Ahí es donde nace el concepto o el término derecho al olvido, donde deben prevalecer los derechos fundamentales como la intimidad, la privacidad, la dignidad, la honra y la imagen de las personas. Y eso nos lleva entonces a concluir con referencia a este precedente importante donde nace el derecho al olvido digital, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluye manifestando que lo primero que debemos determinar si realmente podemos estar en presencia del derecho al olvido digital es que el motor de búsqueda que presente información vinculada al nombre de una persona sea incluido en la lista de resultados obtenida y que esto sea incompatible con el artículo 6.1, letras C, A y E de la Directiva de Protección de Datos Personales. Y eso entonces nos lleva a plantear dos ponderaciones finales. La primera, ¿se pueden lesionar derechos fundamentales por parte de los buscadores o motores de búsqueda? La respuesta es afirmativa, por supuesto que sí. Y en segundo lugar, ¿se puede eliminar información vinculada a mi nombre que puede en algún momento lastimar o vulnerar mis derechos fundamentales? Por supuesto que sí, pero es importante también, y así lo plantea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que muy diferente sería si la información es de carácter público, es decir, si la persona ostenta un cargo público, entonces ya la protección o la tutela cambia con respecto al tema del derecho al olvido digital. Y la segunda jurisprudencia que quiero explicar en esta presentación de la obra
es la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia. Esto ocurre el 3 de julio del año 2015. La Corte Constitucional emite la sentencia T-277 de este año. En esta sentencia de la Corte Constitucional se debate el tema de libertad de expresión en la Internet versus derecho al olvido digital, ¿no? Y aquí entonces la Corte Constitucional de Colombia cambia el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque plantea de una manera diferente el caso que conoció a raíz de que una ciudadana conocida como Gloria le solicitó al diario El Tiempo la eliminación de los buscadores, específicamente de Google, de una nota del año 2000 que hablaba de varias capturas, incluyendo la de ella por trata de blancas. Gloria no fue condenada, es decir, no fue vencida en juicio. Por tal razón, ella solicitó que esa información se eliminara de este buscador que, cuando se agregaba el nombre de la persona, enviaba la información de que había sido procesada por un delito de trata de blancas. La Corte consideró que dicha información o noticia era de acceso fácil porque era una noticia que se derivó de un proceso judicial. Pero era importante también entender que la Corte Constitucional lo que planteó, que como era una noticia derivada de un proceso penal de trata de blanca, no se podía obligar a los buscadores o a los motores de búsqueda a eliminar la información, porque la información nace de un proceso penal, de un delito, y por esa razón no podía suprimirse o eliminarse la información. Lo que sí planteó la Corte Constitucional de Colombia es que la información fuese actualizada por parte del diario El Tiempo, que cuando el nombre de la persona aparecía en el buscador Google, inmediatamente aparecía la primera noticia que había sido parte de un proceso de trata de blanca, e inmediatamente debía aparecer la segunda noticia relacionada a que la persona había sido absuelta, es decir, no había sido vencida en juicio. Entonces, como podemos observar, en la primera jurisprudencia sí se ordenó la eliminación o supresión de la información o datos personales del señor Mario Cotera. En la segunda jurisprudencia, la Corte Constitucional dijo: no vamos a ordenar que se elimine, sino vamos a ordenar al periódico El Tiempo que actualice dicha información para que con esto podamos de una u otra manera evitar perjuicios o afectación de derechos fundamentales o humanos a esta persona, porque estuvo vinculada a un proceso penal, pero nunca se había publicado la sentencia absolutoria o que ella no había sido vencida en juicio. Hay otras jurisprudencias que también podemos referir, como la del Tribunal Constitucional Español y la otra del Tribunal de la Unión Europea, y ambas noticias también se relacionan con la información que está en las hemerotecas digitales, pero ahí el criterio es que si hay información que se puede, con la cual se puede reconstruir hechos históricos y que la misma no está dirigida a la afectación directa de una persona, esa información no puede ser eliminada o no puede ser suprimida, porque recordemos que al inicio de la clase nosotros planteamos que el derecho al olvido digital tiene algunos límites y uno de ellos es el derecho a la memoria. No podemos ahora tratar de construir una memoria que me beneficie a mí como persona humana.
sino el derecho al olvido es para suprimir, eliminar o actualizar datos personales que ya son obsoletos, que son desactualizados, pero que me siguen afectando y que no sean datos de carácter público o derivados de que yo haya ostentado o ocupado un cargo público, porque ahí el tema de la protección cambia radicalmente y así lo ha planteado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y yo finalizo esta presentación de este libro titulado El derecho al olvido digital como un derecho humano, exhortando que el debate de este tema no termina con una obra. Por supuesto, estamos apostando a que en los diversos países se provoquen los cambios, que se incluya el derecho al olvido digital como un derecho autónomo, independiente de la protección de datos personales. No podemos vivir con datos personales en la Internet que me sigan afectando toda mi vida y que sigan afectando mi imagen, mi reputación, mi dignidad humana, mi honra y sobre todo mi vínculo familiar con las personas o seres queridos. Y termino con un pensamiento para llevar a la reflexión de esta obra. Piensa antes de publicar. Todo lo que escribas en la red puede permanecer al alcance de otros, aun cuando los borres los datos, información, ideas y fotografía. También es importante que los periódicos digitales cumplan su rol, el rol de actualizar. Si en algún momento publican una noticia relacionada sobre todo a la administración de justicia, deben también publicar la sentencia del posible proceso que ha sido seguido a una persona. Y culmino diciendo, este es el libro que presentamos con mucho respeto, con mucho aprecio a toda la comunidad jurídica, esperando que físicamente pueda llegar a cada uno de los que nos escuchan en este espacio virtual y sobre todo dándole la gracia a esta plataforma virtual Justech, a los profesores Jordi Ramírez y Reyle Rodríguez, porque han hecho posible que a través de la virtualidad podamos llegar a cada uno de sus hogares y sobre todo dejar planteado el debate sobre el derecho al olvido digital como un derecho humano. Muchas gracias y bendiciones para todos. Muchas gracias, doctor Einer. Pasamos a breves preguntas que tiene el público. Acá tenemos una. Dice Arlette Stephanie, dice, doctor, ¿cuál sería el mecanismo para poder legislar sobre el derecho al olvido? Bueno, el mecanismo es provocar los cambios a nivel de los estados. Como yo mencioné, en Panamá hubo un diputado que presentó un anteproyecto para implementar el derecho al olvido digital a nivel de una ley, que es un paso importante. Cuando el tema llegó al debate, los medios de comunicación, los periodistas manifestaron que el derecho al olvido vulneraba la libertad de expresión y el derecho a la información. Por supuesto que la libertad de expresión y el derecho a la información son límites al derecho al olvido, pero el derecho al olvido también debe plantearnos que si ese derecho a la información y esa libertad de expresión lesiona mis derechos fundamentales, como la honra, la imagen, la reputación, entonces esos datos deben eliminarse o deben actualizarse, porque entonces pasaríamos a la afectación de algunos derechos fundamentales. Agradezco la pregunta a la persona que la hizo. Gracias. Acá tenemos otra pregunta. Dice, doctor Einer, ¿cómo podríamos reconocerlo como derecho humano? Lo podemos reconocer como un derecho humano, primero, porque ya ha sido reconocido a nivel del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Ha sido reconocido a nivel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Ya la Corte Constitucional colombiana se ha pronunciado, el Tribunal Constitucional español. Y es importante plantear que el derecho convencional, todas las convenciones, protocolos, tratados, hoy en día deben dialogar los diversos sistemas de protección de los derechos humanos. Nosotros a nivel latinoamericano, y es conocido por todos, somos parte del sistema interamericano. Pero si ya el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos se ha pronunciado reconociendo el derecho al olvido digital, en algún momento la Corte Constitucional, la Corte Interamericana y las altas cortes de los estados pueden dialogar con ese fallo emitido por el Tribunal Europeo y terminar reconociendo que el derecho al olvido digital es un derecho humano porque tutela derechos humanos y está reconocido en el derecho convencional. Gracias a la persona que hizo la pregunta. Acá tenemos otra pregunta. Nos dice, doctor, ¿la manera correcta para aplicar el derecho al olvido digital sería la de una corrección o de una actualización? Bueno, nosotros lo explicábamos, la diferenciación entre el argumento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que apostó a la eliminación de la información, a la supresión de los datos personales. En cambio, la Corte Constitucional consideró que como la información se derivaba de un proceso judicial, no era posible eliminarla, sino actualizarla. Yo creo que la respuesta está en analizar cada caso en concreto, analizar qué tipo de información o datos personales se están reclamando a través del derecho al olvido digital para ver cuál es el argumento aplicable y cuál es, diríamos, la jurisprudencia que nos puede servir como ejemplo al caso en concreto. Okay. Hay dos preguntas más. Esta es una pregunta, dice. Si se plantea el ejercicio del derecho al olvido por fuera del sistema de protección de datos personales, ¿su ejercicio se haría directo contra quien está llamado a borrar la información o debe solicitarse a un juez que ordene la eliminación? Muy bien. En toda la jurisprudencia, por supuesto que se acciona en contra de los motores de búsqueda, que son los que en algún momento tienen el tratamiento de la información, pero finalmente la decisión tiene que ser ante un tribunal de justicia para lograr que este tribunal ordene a través de los mecanismos que tienen los jueces de que la información pueda eliminarse, suprimirse o actualizarse. El problema que tenemos en los países es que el derecho al olvido digital no está todavía reconocido a nivel del derecho interno, ya sea a través de una ley o a nivel constitucional. Entonces nos tocará provocar, en primer lugar, que se implemente el derecho al olvido y a través de una ley podamos establecer cuál es el ente judicial competente para resolver los conflictos en materia de protección de datos personales y la autodeterminación informativa. Gracias a la persona que hizo la pregunta, Miguel Morachimo. Y la última pregunta, doctor, es, doctor, buenas noches. La demanda que está enfrentando Google por recaudar información de su web de modo incógnito, ¿tiene alguna relación con el derecho al olvido? Tendríamos que analizar qué tipo de información hace referencia Luciana. Lo más importante, recuerden que el derecho al olvido va dirigido a proteger datos personales de una persona que considera que esos datos, su tratamiento de una u otra manera afecta derechos fundamentales, como la honra, la imagen, reputación, la dignidad humana, porque no es posible que después de 30 años siga en la internet una información totalmente desactualizada, obsoleta, que siga afectando mi imagen, que siga afectando mi reputación. A nivel de Panamá, y me imagino que del Perú y de los demás países latinoamericanos, el tema del crédito, nosotros damos un plazo de 7 años y después de 7 años se elimina el historial crediticio de una persona para darle la posibilidad de que pueda construir un nuevo crédito.
De igual manera, en el tema de los antecedentes penales, en Panamá se eliminan a los 10 años, se borran los antecedentes penales de una persona para darle una nueva oportunidad de construir una nueva imagen en materia de procesos judiciales. Y en materia entonces de la Internet, necesitamos un mecanismo que nos permita que esa información que navega de cada uno de nosotros sea una información actualizada, no sea una información obsoleta o que con el transcurso del tiempo yo tenga que seguir viéndome afectado por una situación que pasó hace mucho rato o hace mucho tiempo y que realmente sigue afectando mi imagen, mi reputación, mis derechos fundamentales y, por supuesto, mis derechos humanos. Gracias, Luciana, por la pregunta. Okay. Bien, así damos por culminado la conferencia del doctor y presentación del libro El Derecho al Olvido como un Derecho Humano. Agradecemos al doctor Einer Izaza que tuvo la amabilidad de poder realizar su presentación de esta plataforma. Somos un proyecto nuevo y agradecemos la confianza a su persona, los miembros del equipo de Justec, que son estudiantes y egresados de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de la Universidad San Martín de Porres. Le agradecen mucho la amabilidad que tuvo en presentar con nosotros su libro. Y también invitar al público, por favor, que el día 23 de junio a las 6:30 estaremos realizando nuestro segundo webinar denominada La protección de los derechos de autor en la era digital. Nos estará acompañando el doctor Hugo Contreras de la Universidad Nacional de México, UNAM. Así que damos por finalizado la presentación de este libro. No sé si el doctor Reiler quiere dar unas palabras finales, por favor. Sí, bueno, solamente agradecer a nuestro querido amigo Henry Einer por tan brillante ponencia y bueno, realmente quedamos infinitamente agradecidos y creo que hemos disfrutado con estos valiosos conocimientos y esta información tan actual respecto al derecho al olvido, ¿no? Y esperemos que sea de bastante utilidad, sobre todo para implementar pues alguna medida respecto a datos que estén en los medios digitales, en las plataformas de información y que puedan causar alguna afectación en cualquier país a nivel del mundo, en realidad, ¿no? Entonces, es una valiosa ponencia tan actual hoy en día y tan necesaria. Agradezco infinitamente al doctor Henry Izaza y bueno, desde aquí de Lima, Perú, le hacemos llegar nuestro fraterno saludo y nuestro infinito agradecimiento por tan brillante ponencia. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Yo creo que el COVID-19 a todos nos ha replanteado la forma de cómo debemos abordar el derecho. Felicito a Justech por esta iniciativa. Realmente nos permite de manera virtual conectarnos, transmitir nuestras ideas y aplicar un pensamiento que me gusta mucho: aprender para desaprender y reaprender. Y esa posibilidad nos la ha dado hoy Justech. Y a todos los que nos escucharon, muchas gracias, bendiciones, y estamos a la orden para cualquier consulta o duda, y realmente nos sentimos muy complacidos de que seamos parte de esta nueva plataforma de virtualidad que ha llegado para quedarse en la vida de los abogados y de la administración de justicia. Gracias. Listo, doctor. Muchas gracias por conectarse a todos. No se olviden de seguir nuestras redes sociales, que estaremos publicando más información referente al derecho y las nuevas tecnologías. Muchas gracias.